Bueno, vamos a dar por iniciado este webinar del día de hoy. Em, Antes que nada, agradecemos mucho el tiempo eh, que se han tomado también para participar en esta sesión del día de hoy, que es muy enriquecedora, que creo que les va a traer mucho valor dentro de todas las estrategias a nivel organizacional que puedan tener con inteligencia artificial y con esta serie de tecnologías que vienen cambiando y que son tendencia y que vienen revolucionando mucho los procesos dentro de las compañías. El día de hoy tenemos unos invitados muy especiales. El día de hoy nos acompaña el equipo de Movitz. Movitz es partner de AWS certificado. Justamente son ellos quienes nos apoyan en llevar a cabo este tipo de proyectos a nivel de IA generativa. Y el día de hoy nos está acompañando su CEO y uno de sus arquitectos de soluciones, Sebastián Fiorentino, CEO de Movitz, y Mariano Varela, arquitecto de soluciones también de Movitz. Entonces, aprovecho y les doy la bienvenida también a este webinar. Se puedan presentar rápidamente con nuestros asistentes y comenzamos ya de lleno con el contenido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Mateo, muchas gracias a todos, un placer estar acá y contarles un poco cómo estamos encarando los temas de generativa y de Machine Learning en Movitz y feliz de trazar un camino para poder arrancar. Soy el CEO de Movitz. Movitz es una empresa que tiene unos 14 años en el mercado y llevamos siendo un rato largo partners de Amazon trabajando en conjunto. Buenas a todos, acá Mariano Varela, uno de los arquitectos de la compañía. Bueno, muy ansioso por empezar. Gracias, Mateo. Gracias, gracias Mariano y Sebastián. Un gusto también tenerlos aquí. Y aprovecho también y me presento con nuestra audiencia. Mi nombre es Mateo Incapié. Yo hago parte del equipo de Amazon Web Services. Soy representante de ventas de AWS tanto para Centroamérica y el Caribe. Y parte también de mi objetivo es precisamente clientes de AWS en cada uno de sus retos y sus procesos de transformación digital. El día de hoy traemos un tema bien particular y un poco vamos a hablar de innovación. Yo les quiero comentar primero cómo nosotros desde Amazon en general hemos estado innovando ya por varios años y algo bien interesante es que todo este tipo de tecnologías que usamos para la innovación pues están disponibles dentro de Amazon Web Services y es también parte del objetivo de esta sesión y es mostrarle todo lo que ustedes podrían llegar a hacer cuando uno ya tiene un caso de uso bien aterrizado, cuando ponemos al cliente en el centro de todas nuestras soluciones, pues desde allí es donde ya empezamos a utilizar metodologías como algo que llamamos nosotros working backwards y es trabajar de un problema de negocio e ir viendo hacia atrás cuál es la tecnología que aplicamos en estos procesos. Desde Amazon hemos tenido innovaciones por más de 25 años, donde se venden más de 8.600 productos por minuto en el e-commerce, en donde fuimos pioneros también a nivel de entregas, por ejemplo, en temas tan innovadores como entregas mediante drones, interacciones por medio de Alexa, también por medio de IA, y con un reto gigante a nivel de empaquetados de toda esta gran cantidad de productos que se venden a diario. Esto implica una estructura bien compleja que fácilmente puede ser llevada a cabo también por medio de tecnología y con escalabilidad. Algo que quiero mencionarles es, piense que cuando hablamos de IA generativa es muy importante empezar a entender cuál es el caso de uso que yo quiero llevar, cuál es el caso de uso que yo quiero entrar a validar dentro de la compañía. Y nosotros desde Amazon hemos identificado una serie de casos de uso que realmente agregan mucho valor a las compañías, como por ejemplo el primero puede ser el generar nuevas experiencias para sus clientes, cómo mejoro las recomendaciones, cómo conozco más a mi audiencia, cómo puedo sacar mucho más datos en general de mis interacciones con nuestros clientes. También puedo utilizar IA generativa para mejorar la productividad de los empleados, para poner información más a la mano, para que puedan resolver problemas que antes de pronto manualmente tenían que hacer, en cómo lo puedo hacer de manera automática. También los casos de uso pueden estar orientados hacia los insights o los hallazgos que podamos tener dentro de las compañías para la toma de decisiones, pero también la IA
puede servir incluso para aumentar la creatividad de las organizaciones. Es decir, que existe una serie de casos de uso que no solamente están ligados a un área de tecnología en general dentro de una compañía, sino que el área de recursos humanos puede tener innovación por medio de IA, el área de mercadeo, el área de venta, el área de operaciones, el área financiera. En general estamos atravesando ya una etapa en donde ya cada una de las verticales de los negocios pues tiene que empezar a plantearse este tipo de preguntas. Y hemos visto ya una evolución a lo largo de los últimos 3 años. En el 2023 hablábamos del año de las POCs, en donde, bueno, pues nos hacíamos preguntas como qué es la inteligencia artificial generativa, si es segura, ne- necesito volverme un experto para hacerlo, cuál es el modelo correcto que debo escoger. Pero hacia el 2024 ya pasamos a pasar hacia el año de la producción, hacia cómo priorizar correctamente mis proyectos, cómo identificar los diferentes casos de uso. A hoy en el 2025 ya es el año donde las organizaciones están empezando a encontrar el valor real para los negocios. Entonces ya cómo priorizo mis proyectos, cómo posiciono correctamente a mis empleados para que puedan adoptar correctamente este tipo de estrategias. Entonces, ustedes se dan cuenta que la IA es algo que va a una velocidad impresionante y año tras año se vuelve más precisa, más fácil de utilizar, pero al mismo tiempo con una serie de retos enormes para cada una de las compañías. Eh, la IA también les puede funcionar mucho a las organizaciones para ofrecer experiencias mucho más inmersivas y atractivas, porque les va a permitir conocer mejor a sus clientes, poder dar respuestas más precisas, poder atender o automatizar procesos que anteriormente hacíamos de manera manual. Pero acá hay algo muy importante dentro de la IA y es qué hay detrás de la IA. Y acá es muy importante tener claro que la IA simplemente es la punta del iceberg, pero ¿qué hay detrás del iceberg? Bueno, ahí es donde está realmente la complejidad y es cuál es esa estructura de datos que yo necesito para poder hacer IA. No se puede hacer IA si no tenemos una estructura de datos seria, clara, organizada y estructurada. ¿Por qué? Porque justamente allí es de donde se alimenta la IA. Entonces, antes de yo también pensar en cuál es mi caso de uso, pues realmente tenemos que empezar a hacernos cuestiones de cómo me está mi estructura de datos, dónde almaceno mis datos, cómo los consumo, cómo los protejo, cómo los integro y en general cómo los puedo gobernar. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a permitir poder pasar de una IA generativa genérica. Ustedes pueden ir a un motor de búsqueda y pueden ir a interactuar con una IA generativa y hacerle un par de preguntas a nivel personal para algo sencillo, pero ¿cuál es la diferencia ya a nivel de las organizaciones? Pues ya se va a tratar es de la estructura de datos que hay detrás de esta IA. Y por eso es muy importante pasar de utilizar esa IA genérica que te pueda resolver una pregunta sencilla a pasar hacia una IA con una estructura de datos bien fuerte que conozca realmente los problemas del negocio. El día de hoy eh, les traíamos 3 casos bien específicos de uso que hemos implementado a la interna de Amazon y que no están cero alejados de lo que ustedes podrían llegar a hacer. De hecho, estas son cosas que ustedes podrían replicar en conjunto con el equipo de Movit, en donde ya podemos empezar a aterrizar diferentes casos de uso y poder empezar a plantear cuáles, cuáles son los diferentes riesgos asociados a ese caso de uso, cuáles son los beneficios, cuál es el ROI, en general, todos los aspectos por los cuales uno mide un caso de negocio que ahorita les voy a plantear rápidamente cuáles son. Entonces, primero vamos a empezar con Rufus, que es un asistente virtual que está incluido dentro del e-commerce de Amazon. Les voy a comentar sobre Amazon Pharmacy y también les voy a comentar sobre Amazon Ads. Son 3 casos de uso muy rápidos. Rufus, por ejemplo, si ustedes ingresan a amazon.com o al aplicativo de Amazon, van a encontrar que ya existe un asistente virtual de compras en donde lo que identificamos es que habían clientes que tenían búsquedas muy detalladas de ciertos productos con ciertas características y podían llegarse a perder dentro de una cantidad de productos muy amplia del marketplace de Amazon.com. Rufus es un asistente virtual basado en IA generativa que él apoya los procesos de compra de las personas. Es decir, yo voy a poner un ejemplo. Si yo le quiero regalar una cartera
negra a mi novia, eh, yo lo que podría hacer es buscar, interactuar con Rufus y le podría decir, hola Rufus, por favor muéstrame todas las carteras negras de tamaño mediano para personas entre 30 35 años, con un gusto de pronto más moderno, más actualizado, dependiendo ya de las características que yo le quiera incluir. Pero ¿qué quiere decir? Que yo le puedo hacer una búsqueda muy compleja y él me va a arrojar todos los resultados enfocados en esa búsqueda compleja que yo le estoy haciendo. Y Rufus permite ese tipo de cosas. Por ejemplo, otro ejemplo que teníamos, Amazon Pharmacy. Amazon Pharmacy es un distribuidor de productos de la salud, de medicamentos y farmacéuticos, en donde nos dábamos cuenta que eh, muchas prescripciones que se hacían y entrega de medicamentos era un proceso manual que lo tenía que hacer una persona, en donde veía, digamos, los síntomas, la orden médica y podía recomendar una serie de varios productos. Pero Amazon Pharmacy lo que hizo fue un asistente virtual, un chatbot basado en IA generativa que le permite a los clientes poder presentar sus prescripciones médicas para sus medicamentos, y este chatbot lo que te iba a hacer era dar una consulta mucho más precisa y con menos errores que lo que podría llegar a hacer una persona en un proceso manual. Entonces también son validaciones que una IA basado en un conocimiento bien profundo pues puede llegar a ejecutar. Y finalmente también otro de los ejemplos que les traíamos era el de Amazon Ads. Amazon Ads es, como ustedes saben, Amazon.com tiene una manera para poder también vender internamente productos, y lo que se encontró Amazon fue que habían muchos proveedores que en general no tenían el ancho de banda o no tenían el presupuesto necesario para poder hacerle unas tomas en primer plano a un producto, en hacer un video de mucha calidad para poder aumentar las ventas. Entonces, Amazon Ads es una plataforma que está embebida dentro de Amazon.com para que los vendedores, si por ejemplo están vendiendo un bloqueador o una crema en específico, pues fíjense que como la imagen no tengan que ir hasta una playa a ir a tomar una foto del bloqueador en la playa, sino Amazon Ads tiene una plataforma basada en IA generativa que les permite generar imágenes del producto en diferentes ambientes. Entonces también es bien interesante porque ayuda a las organizaciones a evitar de pronto esa inversión inicial en agencias, en diseñadores, y no, Amazon Ads le permite a los mismos vendedores poder generar material publicitario. Entonces bien interesante también este tipo de casos de uso. Entonces, el enfoque de Amazon para innovación tiene tres verticales en específico. El primero es el Customer Obsession, y es el poner al cliente en el centro de todo. O sea, que todo lo que hagamos siempre tiene que traer de fondo es cuál es el problema que yo quiero resolver para nuestros clientes. Luego también tenemos otra metodología que es la de Working Backwards, y es nos enfocamos primero en el problema, y de ahí para atrás vamos resolviendo cuál es la tecnología para poder resolver ese problema. Y finalmente escalar y escalar, escalar. Amazon Web Services es la plataforma de nube más grande de todo el mundo y es la plataforma ideal para poder escalar cualquier tipo de este tipo de iniciativas. Y fíjense que cuando ya empezamos a definir los casos de uso que podamos llegar a tener, y a esto lo podemos ya hacer más adelante también con nuestro equipo de Movits y las reuniones que podríamos llegar a tener a futuro, es evaluar el modelo desde diferentes casos de vista, desde diferentes puntos de vista, perdón, desde cuál es el equipo que yo necesito, cuál es la línea de tiempo para mi caso de uso, cuáles son los riesgos, cuál es la data que yo tengo para poder hacer esto, cuál es el ROI, cómo lo voy a medir, si de pronto lo voy a medir por alguna automatización, si tengo presupuesto para ejecutar ese tipo de iniciativas, y finalmente cuál es la viabilidad y la confianza que pueda llegar a tener esto. Entonces, cuando ya lo hablamos desde esos puntos de vista, pues fíjense que una compañía puede empezar a tener varios casos de uso por implementar, y los puede medir también por el valor que le generan a la compañía, como también por la viabilidad que pueda llegar a tener. Entonces, ¿cuál es el caso de uso con el cual yo debería empezar? Pues bueno, el que tenga más viabilidad y también tenga más valor para la compañía. Y eso es importante que las empresas empiecen a identificar todos estos casos de uso, porque es la manera en cómo pueden priorizar ese siguiente paso. Entonces, también para mencionarles que eh, todo lo que
digamos que todo lo que necesitamos en este momento es innovación a escala, es poder empezar a probar, prototipar, iterar e ir investigando más de cuáles son los casos de uso que pueden ayudarlos a ustedes a potenciar digamos, estos procesos dentro de las compañías. Entonces ahora es muy importante, ahorita que ustedes ya saben un poco la perspectiva, ya nos vamos a meter más de lleno en casos prácticos y en lo que trae preparado también el equipo de Movit, y podemos empezar con una pequeña sesión interactiva. Si ustedes acá en pantalla pueden ver un código QR, si escanean este código QR, justamente con el equipo de Movits hemos diseñado un programa estratégico de adopción de IA, en donde estamos apoyando a todos nuestros clientes en la identificación de casos de uso, en el diseño de su hoja de ruta para la implementación y justamente en la implementación de este tipo de iniciativas. Amazon Web Services también está haciendo inversión en este tipo de proyectos. Es decir, si identificamos un caso de uso en conjunto, pues van a contar ahí con todo el apoyo nuestro a nivel de inversión y también de acompañamiento por medio del equipo de móvil. Entonces, si lo pueden escanear, buenísimo. Si van teniendo más preguntas, por favor, ahí en el chat de esta llamada, estamos muy pendientes de ir resolviendo cada una de estas dudas. Y bueno, por el lado nuestro, ese era también un poco el mensaje que traíamos para ustedes. Esperamos que les hubiera despertado también un poco de interés de lo que ustedes podrían llegar a hacer. Y bueno, aquí quiero ya pasar a darle la palabra al equipo de Movit, Sebastián, Mariano, un gusto ahí tenerlos y bueno, ahí por favor cuéntenos todo lo que tienen preparado. Yo sé que es un contenido bien interesante y que les puede agregar mucho valor a nuestros clientes, Muchas pero gracias, Mateo. bienvenidos también aquí. Muchas gracias por la intro. Bueno, gracias a todos por conectarse y estar compartiendo hoy. Nosotros llevamos un tiempo largo trabajando con clientes y proyectos y un poco queremos contar, atender una de las grandes dudas que recurrentes de cómo arrancamos, ¿no? Entonces, para empezar, le queríamos hacer una breve introducción. Ya un poco lo dijimos, nosotros somos una compañía de base argentina y en Puerto Rico, que atendemos tanto clientes de Estados Unidos como de Europa y de Latinoamérica. Ya tenemos más de 14 años, un equipo de 70 personas y estamos muy entusiasmados siempre de tomar desafíos. Por otro lado, también llevamos tiempo siendo partners de Amazon, tanto en la parte de servicios como un producto que también tenemos homologado. Bueno, por otro lado, como para arrancar directo a lo que nos atiende, sabemos que la ruta que tienen los IT managers o los managers en general es que hay mucha presión para adoptar inteligencia artificial porque está esta sensación de que el mundo está cambiando y nos estamos quedando afuera y que algo tenemos que hacer, ¿no? Pero no está del todo claro qué, ni cómo, ni por dónde arrancar. Entonces se buscan soluciones, se empiezan a probar cosas, pero eso termina siendo algo que quizás no está muy basado en una estrategia o en una expectativa. Entonces, un poco lo que tenemos como datos que nos aporta también Amazon es que hay un 72% de compañías que adoptan GenAI, pero el 50% pasa a producción y el 40% solo logra resultados, sumando que mucha gente queda en el camino. Entonces es cómo empezar y cómo abordar y atender la inteligencia artificial. Para eso, un poco primero es brevemente entender cómo fue la evolución. Nosotros empezamos con la inteligencia artificial hablando de chatbots, donde empezamos a conversar, ¿no? Y básicamente el chatbot me da una respuesta, ¿no? Basado en reglas y en algunas estrategias, me da unas respuestas. Después empezamos con el copiloto, que es, bueno, ayúdame, ¿no? O sea, necesito hacer esta tarea, necesito crear este documento, necesito programar este pedazo de código, donde empieza la parte del copiloto. Y después ya pasamos directamente a la gente, que la gente es hacerlo por mí. O sea, yo ya no quiero que me responda, no quiero que me ayude, quiero que lo hagas. Entonces, ahí es donde empieza toda la cuestión donde toma mucha fuerza el tema de los LLMs y los modelos, ¿no? Entonces, continuando,
¿Cómo es más o menos la escalera de la autonomía, ¿no? El RPA y el ETL. El RPA es la automatización de pantallas, eso es algo que se hace un montón de años, donde se iba como de alguna manera estableciendo los puntos donde hace clic el usuario, ¿no? Y íbamos automatizando como si fuera un robot que usaba nuestra compu. Y después tenemos la extracción típica de datos, donde saco datos de un sistema, le hago algún tipo de proceso de transformación y los ingreso a otros sistemas. Después ya pasamos a los agentes de baja autonomía, que son agentes que resuelven alguna tarea sencilla con algún tipo de trigger o de impulso. Por ejemplo, recibe un mail, por ejemplo, atiende un chat, por ejemplo, tiene programado algún tipo de encendido cada X tiempo para revisar tareas. Después ya pasamos a los agentes de media autonomía, donde ya le damos una cobertura de proceso más importante, tiene más responsabilidad, quizás lo dejamos trabajar en aspectos más críticos, por ejemplo, números, por ejemplo, plata. Y después ya empezamos lo que es la orquesta, ¿no? Que la orquesta es cuando ya tenemos un supraagente que tiene muchos agentes y que orquesta una tarea, ¿no? Donde tenemos, como si fuera el supervisor y el equipo de trabajo. Hoy por hoy esa es la escalera que se está manejando en la autonomía. Lo que nosotros vemos como muy importante a la hora de empezar a pensar en inteligencia artificial es que tenemos que buscar victorias rápidas. Tenemos que buscar dentro de nuestra compañía cuáles son esas pequeñas victorias donde con una implementación chica empezamos a generar valor y empezamos a generar confianza. Una de las cosas que más escuchamos es, estuvimos probando algunas cosas pero andan mal. Estuvimos probando algunas cosas pero nos respondía cualquier cosa, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso es importante elegir. Entonces, por ejemplo, el área de operaciones puede automatizar generación de documentación, analizar órdenes de producción, analizar desvíos en toda nuestra línea de producción, o mismo, por ejemplo, el onboarding, cuando nosotros somos una empresa de servicios donde sumar equipo requiere un onboarding con determinado entrenamiento, con determinadas skills, con determinados chequeos, también la inteligencia artificial nos puede ayudar. Ya en el área de finanzas el impacto es terrible. Finanzas y contabilidad son dos aspectos que tienen muy basado en fórmulas, muy basado en registros, entonces ahí nos puede ayudar un montón, viendo forecast, proyecciones, haciendo análisis por nosotros y dejándonos la data mucho más acomodada. En el área de marketing es un poco el área que se ve un montón, donde se pueden generar hoy campañas de email marketing, tanto posteos, imagen, video, automatizar la conversación con los clientes y llevar todo el hilo en una memoria. Y ya desde el área de ventas, hoy hay algunos SDRs que son básicamente, el que no conoce el término es la persona que hace la prospección, ¿no? Que está buscando prospectos, donde ya empieza a ser una inteligencia artificial que ayuda a decir, bueno, mi cliente target está más o menos por acá, tiene estas características, y así es como nosotros lo abordamos. Ni hablar desde el área de cotizaciones, donde hoy de repente podemos tener una reunión, esa reunión puede tener un transcript de la reunión y ese transcript puede ser el insumo de un agente que me ayuda a construir mi cotización en un tiempo mucho más corto y más controlado, porque podemos establecer bien la estructura que queremos respetar siempre, ¿no? Y de alguna manera una cotización que llevaba un montón de trabajo y siempre quizás nos olvidábamos de alguna parte, más que nada los que hacemos cotizaciones totalmente a medida, todos los proyectos distintos, como en nuestro caso, es una herramienta muy útil. Entonces esos quick wins son claves a la hora de empezar. Entonces nosotros, algo que tenemos que tener en cuenta, una vez que detectamos nuestros quick wins, es cuáles los costos y la eficiencia que tiene la inteligencia artificial. Entonces de repente, a mayor precisión, el costo sube mucho y el rendimiento puede bajar, ¿no? Entonces hay que ir buscando un equilibrio respecto de cómo encaramos eso. Por ejemplo, algunas de las tools que ustedes posiblemente muchos hayan probado, ven que cuando se generan videos, la mayoría de los videos son videos cortos, ¿no? ¿Por qué son cortos los videos? Porque uno de los mayores costos de procesamiento es la generación de video e imagen. Entonces, cada vez que nosotros queremos generar una animación en video, eso es muy representativo en términos de hardware. Entonces, hay que tener en cuenta
que tenemos que buscar un equilibrio y ese equilibrio es parte del proyecto. Otro tema importante, no sé, estoy preocupado por el tiempo porque tenemos un rato, pero venimos bien. Otro tema muy importante es, ok, nosotros ya tenemos que empezar a encarar un proyecto de inteligencia artificial. ¿Cuáles son las maneras de controlar el comportamiento de la inteligencia artificial? Más que nada lo que es del lado de generativa, ¿no? Que es el foco de hoy. Nosotros tenemos tres maneras de controlar la inteligencia artificial. Una es mediante prompt, donde escribimos prompts que nos permiten acotar el universo de acción del modelo. Por ejemplo, uno de los modelos más famosos del planeta, que es GPT-5, GPT-5 fue entrenado con millones y millones y millones de datos y puede responder un montón de cosas y lo que no sabe se lo va a inventar. Entonces, cuando yo quiero darle una tarea más acotada, necesito, por ejemplo, trabajar con darle un rol. Entonces le decimos, bueno, ok, mirá, sos un analista de costos de una compañía manufacturera, conoces el mercado argentino o el mercado de Puerto Rico o el mercado de Colombia y tenés estas características. Luego le empezamos a explicar más a detalle cuál es la tarea, le brindamos ejemplos y de esa manera nosotros vamos trabajando el prompt para lograr que una cosa que era básicamente el universo era muy amplio, sobre el cual ChatGPT iba a tratar de darme una respuesta, lo reduzco a algo más específico. Entonces ahí empiezo de alguna manera a controlar el comportamiento de lo que quiero que haga. Lo que no es muy realista es hacer un prompt de 4 o 5 líneas, tirarle algún ejemplo y pretender que más o menos le pegue. Eso pasa a veces, pero eso es complicado a la hora de encarar aplicaciones y soluciones para los clientes, ¿no? Termina como alucinando demasiado y empieza con ese problema. Ese es el modelo más barato. El más económico es empezar a hacer soluciones mediante prompt. El modelo que le sigue se llama Retrieve Augmented Generative, que es vamos a darle la capacidad al modelo de inteligencia artificial de utilizar información nuestra para que sea más preciso a la hora de armar el contexto. Y voy un poco más simple. Un LLM, por ejemplo, GPT-5, Cloud o Titan de Amazon, es un componente que fue entrenado con millones y millones de datos y se le hizo millones y millones de feedback para afinar su comportamiento. Entonces, nosotros necesitamos agregarle nuestro universo de información de una manera que cuando le preguntemos algo, conozca de nuestra compañía, conozca de nuestros procesos, conozca de nuestros productos. Es en ese momento donde el RAG es como una base de datos que se la adjuntamos al modelo de LLM sin entrar en modificar internamente el LLM. Entonces eso es una manera bastante ágil de que a la hora de considerar tanto el análisis de la pregunta como la respuesta que va a generar, utilice nuestra información. Ese es es la segunda forma de modificar el comportamiento de una inteligencia artificial, básicamente un modelo LLM. La tercera manera, y es la más complicada o quizás la más la que requiere mayor inversión, es cuando nosotros hacemos fine tuning del modelo. Nosotros, ¿qué hacemos? Vamos, por ejemplo, ahí ustedes pueden usar en Bedrock, pueden activar un modelo, pero con SageMaker de Amazon pueden entrenar ese modelo. O sea, agarran una copia del modelo y la empiezan a entrenar. Cuando le empezamos a entrenar, lo que nosotros empezamos a afectar es el comportamiento interno de ese modelo, modificándole los pesos que va a tener a la hora de tomar las decisiones. ¿Querés describir brevemente Bedrock antes de...? Sí, te la dejo a vos, dale. Es buen aporte. Bedrock es uno de los servicios de Amazon que lo que nos permite es tener mediante una API un modelo con el cual poder interactuar dentro de su catálogo de modelos. Tenemos modelos que son text-to-text, text-to-image, multimodal, y lo que podemos hacer es, mediante esa API, consumir el modelo y tenerlo disponible sin necesidad de hostearlo nosotros mismos. Sí, eso es muy útil porque básicamente
tiene una complejidad de infraestructura, que es lo que hablaba Mateo al principio. Digo, tengo la punta del iceberg, pero debajo hay toda una infraestructura tecnológica que lo ejecuta. Entonces, nosotros a la hora de entrar a Bedrock, prender un modelo y empezar a usarlo, nos simplifica mucho el camino de, ok, necesitamos un servidor, necesitamos GPU, necesitamos contingencia y todos los problemas que vienen asociados a tener soluciones on-prem. Pero bueno, como para cerrar, la parte de fine-tuning es uno de los escenarios, no suele ser el escenario típico, suele ser como la última opción luego de haber explorado RAG, porque por lo general crear un modelo y entrenarlo es algo súper específico para las compañías que tienen mucho presupuesto, que tienen un caso de uso muy necesario. Entonces, por lo general, el 95% de los proyectos están entre los dos primeros, como para tener un poco de panorama de qué es lo que termina pasando. Después, hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial necesitamos controlar la toxicidad. La inteligencia artificial puede dar respuestas que nosotros no queremos porque si no fue entrenado para algo o no fue restringido para algo, puede llegar a decir algo que pueda ser complicado, con lo cual tenemos que tener, hay mecanismos tanto de prompt engineering como de guardrails que lo que van a hacer es de alguna manera controlar lo que estamos generando. Más que nada, por ejemplo, en marketing, ¿no? Si estamos generando imágenes de producto o videos o contenido, tendremos que tener cierto chequeo. Hay algo muy importante que es un concepto que es importante tener en cuenta que se llama Human in the Loop, es que siempre el humano tiene que estar validando. No es muy realista creer que nadie va a validar nada y que todo va a estar funcionando alegremente. Es un poco peligroso, puede ser una decisión de negocios hacerlo, pero recomendamos que se tenga en cuenta. Y después hay algunos temas a tener en cuenta con la propiedad intelectual, ¿no?, del contenido. Entonces, entre la toxicidad y la propiedad intelectual viene lo último, que es uno de los problemas que hay que tener siempre en mente, es que la inteligencia artificial lo que no sabe se lo inventa, entonces alucina. Entonces, ¿cómo controlamos esa alucinación para que nuestros casos de uso sean casos de uso que no están teniendo respuestas incorrectas? Y todo es el desafío de este proceso. Entonces, continuando, venimos bien de tiempo. ¿Por dónde no empezar? ¿Qué es lo que nosotros recomendamos a la mayoría de nuestros clientes? Primero es, no trates de construir un agente autónomo complejo desde el día 1. O sea, vieron que hablamos de la escalera. Bueno, la escalera, arranquemos desde el escalón 1, desde el escalón 2, no vayamos al 5, porque suele ser una de las mayores fallas. Después, no contratar científico de datos. O sea, nosotros cuando estamos empezando a implementar inteligencia artificial en las compañías, es un mix entre procesos, entre tecnología y entre personas. Entonces, traer científico de datos puede dar mucha información de datos al principio, que es útil y está buenísimo, pero quizás no va a resolver el comienzo, ¿no? Eso ya es algo cuando estamos en etapas avanzadas. Después es no comprar plataformas gigantes que vienen a resolver todo mágicamente sin tener claro los quick wins o sin tener chequeado de si como compañía estamos adaptados a este esquema. Y también es muy importante no intentar resolver 20 casos a la vez, ¿no? O sea, es como que hay mucha ansiedad por parte del equipo de management y empezamos a hablar de un chatbot y terminamos en robots autónomos en 7 minutos con todo el equipo de management y decís, bueno, ok, tenemos que priorizar y tenemos que buscar estos quick wins. Después, por otro lado, es fundamental, hay que mantenerse alejado del hype. El hype, que es el famoso hype donde está todo el mundo enloquecido con todo lo que se puede hacer con inteligencia artificial, no nos ayuda. No nos ayuda porque no nos deja pensar en pequeños pasos. Automáticamente nos vamos al paso absoluto de, ok, vamos a resolver todo con IA y vamos a estar todos mirando la compu y chequeando que todo pase. Entonces, establecerse ese tipo de objetivos no es muy saludable y tampoco muy realista. Entonces, es muy importante que todas las compañías entiendan que tenemos procesos, personas y productos. Y para que un proyecto de inteligencia artificial sea sólido
y prospere, necesitamos atender esas tres aristas. No es solamente comprar un producto y ponerlo a instalar y ya. Eso es uno de los mayores fracasos que suele darse en este tipo de proyectos. Después, por otro lado, hay un tema de expectativa, ¿no? Que nosotros vemos mucho. En un mes tenemos todo automatizado, implementamos un agente o copiloto y ya está. Los modelos ya saben todo, no vamos a necesitar esfuerzo del equipo. La IA va a funcionar perfecto desde el primer día, es solo tecnología y nada, invertimos ahora y después no hay inversión, no hay mantenimiento, no hay evolución. La realidad es que no, la IA necesita datos, la IA necesita contexto, necesita diseño de procesos y que no reemplaza a los humanos, sino que los potencia para que dediquen su tiempo a las tareas que realmente agrega valor un ser humano y que no puede ser encargada por la inteligencia artificial. La adopción de IA son fases incrementales, o sea, hay que desde el día 1 entender que esto va a ser un proceso incremental de adopción de la IA para poder estar atendiendo, digamos, de manera realista un proceso y un proyecto, y obviamente ni hablar de que durante la implementación de la inteligencia artificial se va a retroalimentar el modelo. Muchas veces pasa que en las compañías el proceso o algún tipo de flujo o dato lo tiene una persona que está hace 30, 40 años en la compañía y es el que sabe todo, ¿no? Pero después no está muy claro. ¿A quién no le ha pasado ir a un banco y encontrarse con que una persona te dice una cosa, otra persona te dice otra y decir, bueno, ¿cómo es el trámite? ¿Cómo es el proceso? Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, donde a medida que avance el proyecto, esto va a lograr ser mucho más certero y va a lograr cumplir los objetivos. Y ni hablar del cambio organizacional, ¿no? Donde a nivel cultura y a nivel roles, como compañía lo tenemos que tener. Entonces, checklist de preparación. Preguntas que uno tiene que hacerse a la hora de encargar un proyecto de inteligencia artificial, las mínimas son, ok, ¿tengo los procesos repetitivos? Sí. ¿Están documentados o identificados o no están? Porque bueno, la IA va a ayudar, este proceso va a ayudar en todo caso a abordar eso y a resolver las dos cosas al mismo tiempo. ¿Tenemos datos internos aprovechables? O sea, ¿cuáles son nuestros datos? Por ejemplo, tenemos un e-commerce que tiene 10 años de data. Buenísimo, hay muchísima data ahí. Ahí pueden aparecer un montón de cosas. Después, hay tareas manuales que consumen muchas horas que realmente vemos que son tareas que estaría bueno encarar con algún tipo de agente. Y después, muy importante es, hay compañías que buscan aumentar la eficiencia, hay compañías que buscan optimizar costos, hay compañías que buscan más satisfacción del cliente. O sea, un poco es importante entender qué es lo que estamos buscando atender con este proyecto. Entonces, nosotros lo que le proponemos siempre es un framework de 30 días para empezar, ¿no? El framework de 30 días para empezar es, bueno, primero es un mini diagnóstico de dónde estamos. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, ¿qué data tenemos? ¿Qué sistemas tenemos? ¿Qué integraciones tenemos? ¿Qué factibilidad de integraciones tenemos? Porque muchas veces nos encontramos con sistemas antiguos que requerirían una extracción de datos que no es tan fácil. Entonces ahí tenemos un challenge y una vez que tenemos un diagnóstico podemos establecer un plan donde pasamos a seleccionar los 1 o 2 quick wins, como decía Mateo, ¿no? El que tenga más factibilidad y que le agregue más valor a la compañía. Factibilidad es esto, ¿no? Tengo el dato, lo puedo conseguir, lo puedo fabricar, podría tenerlo en el futuro. Y después empezamos a trabajar en un MVP de GenAI funcional, donde decimos, bueno, ¿qué deberíamos tener? Y que tenemos que tener claro es cómo lo vamos a medir, cómo nos vamos a dar cuenta si realmente nuestra solución está aportando valor o no, es estableciendo algunos KPIs que nos permitan hacer medición y ajuste, ¿no? Y después entra en el proceso iterativo. En el proceso iterativo, donde obviamente siempre la realidad supera la ficción y cuando nosotros tenemos usuarios delante de las plataformas, siempre aparece alguna manera inesperada del usuario de solicitar algo o de hacer algún tipo de procesamiento, que esa es la retroalimentación. Entonces, lo importante acá es que la ventaja competitiva es tu data, tu proceso y que lo tenemos que tener en claro a la hora de encarar un proyecto. Así que bueno, en principio, Mateo, nosotros ahora queríamos mostrar algunas cosas con Mariano
No sé si hay algún tema de preguntas previas o podemos ya directamente pasar a mostrar algunos ejemplos. Quizá podemos, Perfecto, no, yo creo que ahí la invitación es si tenemos asistentes de la audiencia que tengan preguntas, adelante la pueden hacer ahí por el chat de esta llamada. Si no, Sebastián, yo creo que ahí adelante. Tenemos ahí unos 5, 10 segunditos a ver si tenemos. Ah, bueno, sí tenemos una pregunta por acá y te la voy a trasladar y la voy a leer para todos. Esto. Pregunta Martín, ¿cuál es la recomendación para un equipo de catálogo de producto que maneja multimarca, multisite, con tipos de productos diferentes y que la empresa dispone de Gemini como herramienta de IA? ¿Por dónde arrancar y si esto se puede automatizar y hasta qué punto? Gracias por la pregunta, Martín. Ahí te la dejo, Sebas. Bueno, ahí es interesante la pregunta. Obviamente, por ejemplo, dentro de las soluciones de e-commerce tenemos, por ejemplo, AWS propone una plataforma que te permite hacer recomendaciones a los usuarios de producto basado en su consumo típico. Después, también me imagino yo que debe haber algún tipo de desafío a la hora de cargar toda la data de esos productos, ¿no? O sea, por ejemplo, llega un contenedor lleno de productos, tenemos los SKU, tenemos el identificador internacional de, no me sale ahora el nombre del código de barras que es único en el mundo, listo, con esa data nosotros hoy podríamos salir a buscar esa información con la inteligencia artificial para armar la descripción de productos, ponerle un tono, por ejemplo, la compañía comunica de esta manera, ¿no? O por ejemplo, no es lo mismo a veces usar el tono colombiano, tono puertorriqueño, tono argentino, a la hora de comunicar algo y podrías generar todo el contenido de la plataforma. Así que me imagino que hay oportunidades tanto en lo que es mantener ese contenido actualizado, también como, por ejemplo, si los clientes hacen reviews, ¿no?, de los productos, esas reviews podrían ser analizadas por un modelo de AI que también detecte el sentimiento de la persona, ¿no? O sea, por ejemplo, hay varios modelos que detectan si la persona está enojada o está molesta con la situación, entonces nos permite atacar diferentes cosas, ¿no? Ahí está, Clear Number. hay un servicio específico que lo que hace es identificar el sentimiento de la persona, si es positivo, si es negativo, qué parte de lo que dijo es negativo o positivo, y con eso podemos atacar en el futuro a la solución. Sí, hay otra más, y no sé si te lo pregunta, pero también, por ejemplo, cuando tenés mucha data, se pueden salir a buscar patrones y se puede buscar patrones de consumo mediante Machine Learning y entender cómo se está dando esa demanda y en base a eso el management podría idear campañas mucho más específicas, ¿no? Detectando algún tipo de consumo. Pero ni hablar que después hay muchísimas más posibilidades de mismo, por ejemplo, generar. Estuvimos analizando un caso de uso, por ejemplo, donde una compañía de producto necesita hacer un modelo que tenga el producto, pero como está en todo el mundo, obviamente necesita que la persona tenga las características locales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el producto, el teléfono, lo tiene una persona de Corea, lo tiene una persona latina, lo tiene una persona noruega, ¿no? Entonces, de repente el producto es el mismo y el artista de AI termina siendo un artista que está generado para la región donde se va a desplegar el producto. Y así, bueno, surgen inimaginables casos. Eso podría ser desarrollado tanto con modelos particulares o con el servicio de AWS que es Personalize. Claro. Y por ejemplo, un caso financiero, por si hay alguien financiero, nos tocó también evaluar un cliente que tenía muchísima data histórica de comportamiento de personas respecto de garantías. Si esas garantías, si las personas, digamos, cumplían con el pago de sus préstamos o si esas garantías tenían que ser, digamos, pagadas a la persona que brindó el producto y mediante Machine Learning se pudo detectar comportamientos y se pudo entrenar un modelo que decide la autorización de esas garantías en base a este récord histórico. Y eso porque es importante porque emiten como 30.000 por día. Entonces, si se ejecutan 30.000 garantías por día, es un volumen de información que hay que analizar, analítica de riesgo y de cruce financiero, que es bastante difícil hacerlo
con un equipo necesitas un ejército de personas. ¿Cómo se corrige un prompt para, otra pregunta, ¿no? ¿Cómo se corrige un prompt cuando querés que deje hacer una parte del proceso? Me pasa de una vez otra vez, me trae momentos antiguos. Bueno, ahí hay que ver tu caso específico si no es un prompt con un RAG. Porque de alguna manera los modelos, cuando estamos hablando de chat, el chat tiene una memoria, esa memoria está en esa sesión y a veces esa memoria puede estar afectando el resultado, ¿no? Pero definitivamente, seguramente se le puede dar la instrucción que querés que se olvide de todo, que arranque de cero, que tome los datos y que vuelva a regenerar todo. Eso probablemente sea una técnica de prompt que ayude a resolver ese problema. Gracias, Eves. Gracias también, Martín, ahí por De nada, la Mato. participación. Bueno, Bueno, ahí, o sea, yo creo que podemos ahí pasar a la parte que tenían dale. preparada de una. Bueno, tenemos un primer ejemplo en el cual vamos a presentar un escenario. Supongamos que recibimos el mismo tipo de correo una y otra vez con un adjunto y manualmente siempre entramos al mail, abrimos esos correos, descargamos el adjunto, lo abrimos y extraemos 2 o 3 datos que a nosotros nos interesa y nos interesaría volcar, ya sea en una tabla, sobre una base de datos para después ver en una aplicación. Entonces desarrollamos una pequeña solución en la cual acá muestro un poquito el diagrama con los servicios que usamos. El disparador es el recibo de ese email con un attachment, que lo que va a hacer es facilitarnos la vida y descargar el attachment, extraer los datos que nos interesan, volcarnos en una base de datos y mostrarlos en una tabla. Entonces, la primera parte es la llegada del email, ¿sí? Que acá lo que configuramos es el trigger o la acción para que le avise a nuestra solución mediante SNS. Acá lo que hacemos es crear un topic de SNS que es el que se entera que a nuestra casilla llegó un correo. Al mismo lo va a levantar una función lambda que simplemente lo que hace es avisarle que llegó ese mail y ejecuta step functions. ¿Qué es step functions? Es una orquestación de acciones en base a un input que termina desarrollando una acción que nosotros queremos. En este caso, lo que va a hacer es extraer ese mail, el attachment, algo de metadata del correo que llegó, volcarlo sobre DynamoDB, que es una base de datos no relacional, y esos datos los va a terminar volcando en un pequeño grafiquito en QuickSight, que hoy está transformado en QuickSuite. Y con estos breves servicios lo que llegamos a tener es una base con la metadata y los datos que a nosotros nos interesan. Entonces vamos a verlo un poco en lo que es la solución integral. Vamos a enviar un mail, que esto está preseteado. En este caso, a efectos prácticos, lo que hace es enviar el mail con un subject que a nosotros nos interesa. Esto lo que va a estar haciendo en este caso es ejecutar cuando ingrese el mail. Acá lo que vamos a mostrar es ejemplos previos que estuvimos ejecutando. Y las acciones que orquesta Step Functions, esta es la máquina de estados de Step Functions, son 2 lambdas que uno lo que hace es, al llegar la ejecución, lee los mails e identifica la cantidad de mails que llegaron. Entonces tenemos un input con un ID que nos da y le pasa al siguiente estado la lista de mails que llegaron en esa función, en esa ejecución. En esa ejecución puede haber llegado uno o varios a la vez. Entonces, Google lo que nos da es un ID y la metadata que nos interesa, como quién lo envió, el attachment, formato y demás. Y luego tenemos, con esos datos que leyó, tenemos otro lambda o otro paso que lo que hace es iterar esa cantidad de mails que nos llegaron de esta lista. Entonces, por cada uno ejecuta el lambda
este process attachment, que lo que hace es extraer esos datos, volcarlos en DynamoDB y volcarlos sobre la tabla de QuickSight. Entonces, vamos a ir a DynamoDB, que lo tenemos por acá. Acá ya tengo una lista de datos que nos interesan. Entonces, por ejemplo, lo que me interesaba era el concepto, ¿sí? Tenemos la fecha del email, la fecha del recibo. La fecha del recibo es la que toma de la factura. El nombre del file, el message ID, este es el identificador de Google. La fecha de proceso, ¿sí? En el momento en el que se ejecutó step function y no la fecha de recibo, que es la del attachment en sí. Y por último, lo que más nos interesa es el valor de ese recibo, ¿sí? Entonces, luego, estos datos que acá los vemos y los podemos acceder desde la consola de AWS, están volcados en un gráfico, en este caso en una tabla, en QuickSight, en el cual tenemos solamente los datos que nos interesan, que esto los podemos ir modificando o inclusive podríamos exportarlo e incluirlo en nuestra aplicación o mediante una API consultarlos y mostrarlos de otra manera en nuestras apps. Entonces tenemos el ID de ejecución, quién lo envió, el concepto, la fecha de recibo, la fecha en la que se procesó y el nombre del file. ¿Cómo extraemos estos datos? Los extraemos con un servicio AWS que se llama Textract, que lo que hace es, a partir de un file, saca los datos que requerimos. En realidad hace toda una segmentación del archivo y obtenemos los datos que a nosotros nos interesan. Y esto es todo por esta parte. Sí, ahí algo que es importante. Hicimos este ejemplo para que este ejemplo demuestre lo que es más típicamente una automatización. Una automatización lo que tiene es que está basado en reglas, ¿no? Entonces nosotros acá armamos un ejemplo en reglas, pero también queríamos mostrar un ejemplo simple como para aterrizar ideas de cómo funciona cuando decimos, bueno, ¿y si no tengo reglas? O si mis reglas son laxas, o si el usuario me puede decir cualquier cosa. Entonces ahí un poco para ilustrar. En este caso, la regla sería el subject del mail y que tiene un attachment. En ese caso se realiza el trigger y SNS ejecuta el lambda que posteriormente ejecuta step functions. El delete no lo tenés acá. Acá. Bueno, acá en esta otra pantalla, ¿se ve bien o se ve medio pixelado? Sí. Bien. Yo ahí veo bien. Yo lo veo bien. Bueno, aquí a propósito tenemos un N8N, que es una tool muy conocida, que ven por todos lados, donde la tenemos hosteada de manera privada en la nube de Amazon. Y la diferencia aquí es que nosotros estamos obteniendo un email, ¿no? Y una vez que obtenemos ese email, le delegamos a la inteligencia artificial entender de qué se trata el email. Y en base a entender de qué se trata, modificar la respuesta. Entonces, aquí, no sé si se llega a ver, pero lo voy a leer, digamos, para simplificarlo. Tu misión es interpretar el mensaje recibido. Si el mensaje recibido es una invoice o recibo de pago por parte del cliente, y eso debes hacerlo analizando este mensaje. O sea, lo que hace la gente es recibe el mensaje completo, ¿no? Después le decimos, si el mensaje se refiere a una invoice, quiero que envíes un email con la herramienta Email Tool, que ahí le conectamos la salida del email, con el siguiente cuerpo. Hola, recibimos tu factura o recibo, muchas gracias. Ahora, si el mensaje no es una invoice y es una ayuda técnica, o sea, es una solicitud de ayuda técnica, ahí tengo un typo, de soporte de PC o sistemas, lo que queremos es decirle, hola, recibimos tu pedido de soporte, nuestro equipo de tecnología se comunicará contigo para poder atenderte a la brevedad. Y si el mensaje no es ni de ayuda técnica ni de invoice, le vas a mandar un mensaje genérico donde los operadores se van a conectar. Entonces, de esa manera, acá es donde, fíjense que las reglas tienen que, a nivel programación, las reglas tienen que matchar.
O sea, para que la primera automatización funcione, el subject tiene que ser un subject específico. El email tiene que tener un adjunto. En cambio, de esta manera, ya con un agente de AI, yo le puedo decir, mirá, revisa el email, fíjate qué te está diciendo el usuario, y en base a eso toma una decisión. Fíjense en el universo que hay y la distancia que hay entre una manera de hacer las cosas y esta manera nueva. Entonces, ¿dónde está el email? El email. Entonces ahora, por ejemplo, si yo le envío, esperen que acá voy a leer este para que quede, lo voy a eliminar. Si yo envío un mail, el email está pegado a la automatización, aviso de pago. Hola, te quiero avisar que ya pagué la invoice pendiente. Entonces ahora nosotros le mandamos eso. El usuario puede mandar, ya te pagué, hola, no te debo nada, estamos al día. El usuario puede poner cualquier cosa. Entonces ahí es donde entra la inteligencia artificial para razonar lo que está sucediendo. Y acá podemos ver cómo el workflow está prendido y está activo y automáticamente se va a ejecutar, ¿no?, para procesar. Ahí está procesando. Ven que dice running, ahí acaba de recibir el email. Está recibiendo el email, lo está analizando y ahora nos muestra todo el camino que siguió la automatización, ¿no? Entonces el agente analizó y el agente terminó decidiendo que es un recibo de comprobante de pago por parte del cliente, le he enviado una confirmación de recepción de la factura, ¿no? Entonces si vamos al email, Arriba. este está al revés, hola, recibimos tu factura recibo, muchas gracias. O sea, acá no hay programación, no hay reglas. O sea, acá le describimos un comportamiento en lenguaje natural y el agente tomó una decisión. Entonces, un poco lo que nosotros queríamos como para redondear este evento y este webinar era mostrar la diferencia que hay entre una automatización y un razonamiento vía inteligencia artificial de manera simple para que, bueno, cada uno se lleve ese tema para analizar en sus casos y bueno, nada, tenemos también otra cosa, pero nos quedamos sin tiempo, lo cuento brevemente, también lo pueden ver, tenemos un canal donde hicimos un video donde mostramos en funcionamiento una central telefónica. A la central telefónica la conectamos a un RAG, el RAG tiene información de una cadena hotelera y ahí en el video les mostramos cómo lo llamamos, le preguntamos, no sabe nada, le inyectamos la documentación de la compañía, lo volvemos a llamar y nos cuenta acerca de la información de la cadena hotelera que armamos ese RAG. Entonces eso lo pueden ver también en nuestro canal de Movit Global, en YouTube, donde está el video y bueno, obviamente con un placer se lo podemos hacer un demo a quien lo considere. Finalmente, Mateo, nosotros De una. a todos los participantes que estuvieron en el webinar les vamos a dar una reunión de consultoría gratuita para explorar sus casos. Así que de nuestro lado, muchas gracias a todos por estar aquí y prestarnos su tiempo para contarles cómo abordamos esto. Perfecto. Sebastián, Mariano, muchas gracias por el tiempo. Creo que una sesión demasiado valiosa para todos nuestros clientes y todas las personas también interesadas alrededor de estos temas. Esperen de nosotros una pequeña llamada también para entender cómo les pareció el webinar, qué otros temas les gustaría empezar a ver en este tipo de contenidos. Y bueno, aquí el agradecimiento realmente es a todos por haberse tomado esta hora y si quieren, acá finalizamos por respetar el tiempo. Muchas gracias a todos y bueno, que tengan un excelente día y una gran semana. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego.